Hemos invitado para la mañana de hoy al diputado José Gaufín, que bueno, hasta hace poco estábamos hablando de su condición de candidato a senador, y queríamos, bueno, charlar con él a ver, una vez que baja toda la espuma de esto, queríamos hablar con él a ver cómo analizó lo que pasó en Salta en la elección, pero de paso charlar de lo que ocurrió en la capital federal este domingo, en donde, bueno, en principio todos los análisis hablan de que al que peor le fue, o por lo menos donde se ha puesto el foco, es también el PRO, al partido al que pertenece José. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero queríamos escuchar tu posición respecto de esto que pasó el domingo en Buenos Aires. ¿Cómo has visto esto? Sin duda que es una derrota enorme, digamos, ¿no? Hay que tomarlo en términos de derrota, porque si había un bastión inexpugnable del PRO en Argentina, era la ciudad de Buenos Aires, donde nació el PRO, donde se hizo fuerte, donde gobernó ininterrumpidamente durante prácticamente 20 años, con la gestión de Mauricio Macri, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y ahora la de Jorge Macri. Era el bastión del PRO, y salir tercero sin duda que es una derrota enorme, hay que asumirlo así, no tiene otra media tinta, pero sí hay que también ser realista. Yo miraba los resultados, miraba las caras y veía, y con mucho dolor, digamos, que otra vez afloraron la cuestión de la interna partidaria, de la interna del PRO, que le hizo muchísimo mal la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Ahí, en la televisión miraba la cara o a Patricia, ya ahora afiliada en La Libertad Avanza, festejando el triunfo de la libertad, miraba la cara de casi una sonrisa de alegría, porque esa es la realidad de Horacio Rodríguez Larreta, diciendo, festejando como si hubiera ganado, digamos, ¿no? Sí. Con 8 puntos, festejaba como si hubiera ganado, como diciendo, y yo creo que era, en definitiva, un triunfo, o él lo sentía como un triunfo, el de haber hecho que contribuyó a una derrota del PRO. Y por otro lado, la cara de Silvio Los Penato con la de Mauricio Macri por detrás, digamos, el PRO eclosionado y dividido en tres, sin duda eso fue la realidad, digamos, ¿no? Dividido porque se fue gran parte a la Libertad Avanza con la figura de Patricia, dividido porque se fue Horacio y manteniendo una identidad partidaria con Silvia Los Penato, que no era la mejor candidata, pero que yo valoro enormemente su valentía para asumir semejante responsabilidad, y Mauricio Macri, que evidentemente yo debo reconocer que ha hecho una contribución enorme, y que creo que la historia le va a reconocer a Mauricio Macri la contribución que hizo y la importancia que tuvo durante la gestión de Javier Milei, ¿no? Porque es enorme la contribución que ha hecho sosteniendo al gobierno de Milei, con los votos importantísimos en la Cámara de Diputados, en la ley base, con una discusión muy seria y un aporte muy serio que llegó a una redacción final y un contenido final gracias al PRO, sosteniendo los vetos a leyes que había impulsado el kirchnerismo, en definitiva, y que hacían comprometer de alguna manera la macro, o el esfuerzo en la macro para frenar la inflación. Pero además con un costo político, ¿no? Enorme, porque, por ejemplo, enorme. El tema de, no sé, de los jubilados. Exactamente. Ejemplo, ¿no? Es decir, con un costo político. Con un costo grande, político. ¿no? Mirando al país, digamos, ¿no? Concentrándose en ese país que todos queremos, digamos, que cambie definitivamente, que del PRO cambiamos, porque no hay matices diferentes entre el PRO, hay matices, digamos, pero sí el objetivo es el común, digamos, ¿no? El de frenar la inflación definitivamente y el de cambiar un país de alguna manera cooptado por una enorme cantidad de regulaciones. El ministro Sturzenegger había escrito todo eso para Patricia Bullrich, esa es la realidad, digamos, era parte del equipo de Patricia. Entonces, yo creo que a lo largo del tiempo, es cierto que hoy en día está depreciada la figura de Mauricio Macri, la derrota lo deprecia aún más, digamos, desde el punto de vista político, pero yo creo que al final los argentinos van a reconocer esa enorme contribución que ha hecho el PRO en el primer año de la gestión de Javier Milei, ¿no? Bueno, derrota es, claramente. Bueno, ¿qué crees que tiene que hacer el PRO a partir de ahora? ¿Cómo entender? Antes que nos vengamos a Salta con la cuestión.
El PRO tiene que, digamos, sigue teniendo responsabilidad enorme hasta fin de año y a partir de ahí, en función de lo que finalmente se decida en las legislativas de mitad de año, va a seguir, seguramente si va solo, va a tener otro retroceso. Desde ya lo sabemos perfectamente. Si va solo a las legislativas nacionales, va a tener un nuevo retroceso porque pone una gran cantidad de bancas en la Cámara de Diputados en juego. Y va a tener otro retroceso, lo sabemos, pero creo que va a seguir jugando un rol importante. Los partidos que han logrado consolidarse, como el PJ o el radicalismo, bueno, se mantienen a lo largo del tiempo. El PRO tiene una responsabilidad todavía de gestión en la ciudad de Buenos Aires, la tiene en muchos lugares del interior, tiene 2 gobernaciones como la de Entre Ríos y la de Chubut. El PRO va a seguir funcionando, no termina, pero sí tiene que hacer una autocrítica grande, sí tiene que haber un recambio importante de figura, por lo tanto creo que el PRO va a pasar tiempos difíciles, pero bueno, en política hay que mantener las convicciones, ¿no? Claro, porque digamos, se suele sentenciar como rápidamente, después de una elección, ya está, esto está terminado, se suele hablar de muertos políticos y todo lo demás, y hemos visto a lo largo de la historia resucitar mucha gente, ¿no? Exactamente. Después de convertidos en cadáveres políticos los hemos visto resucitar, no sé, hablamos de Alberto Fernández como para la memoria corta, digamos, y de cómo terminó. ¿Qué crees que pasó en Salta con el tema del PRO? Digamos, ¿es un tema parecido o crees que hubo otros factores en Salta? No, en Salta tiene el problema el PRO de que primera vez que va solo a una elección prácticamente, porque prácticamente estábamos solos. No quiero desmerecer el aporte de la agrupación liberal, pero prácticamente estábamos solos, es la primera vez, por lo tanto ha tocado un piso, digamos, el 4%, podríamos decir que es un piso. El PRO tiene una deuda enorme con los salteños y no sé si los salteños están dispuestos a reconocer, digamos, a valorar nuevamente la gestión del PRO. Y la deuda es que también la interna, primero una interna provincial, llamémosle, luego la interna nacional, que se metió cuando disputaron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, también se metió en la provincia. El PRO está intervenido hace 5 años, no tiene vida partidaria, por lo tanto tiene un problema de falta de liderazgo, de falta de revalorizar, de dirimir los liderazgos, ¿no? Porque acá se juega siempre a los ungidos, digamos. Este es el ungido de tal, este es el ungido de tal, y no sirve eso, no sirve. Si no hay internas definitivamente, si no se convoca, el compromiso que había asumido Mauricio Macri cuando lo visitamos en noviembre junto con Agustina Álvarez, bueno, evidentemente no se puede mantener un PRO intervenido durante prácticamente 5 años. Claro, que esto te iba a preguntar, es muy difícil. Es dificilísimo porque digamos, dirigir desde Buenos Aires un partido en una provincia, además de que le quita autonomía, digamos, mirá lo que pasa con las intervenciones, mirá lo que ocurrió con el kirchnerismo, intervinieron el Partido Justicialista y terminaron en su peor derrota. No se dirime el liderazgo, ese es el problema, digamos. Por lo tanto, no hay forma de poder construir un proyecto político serio e importante para la provincia desde un partido intervenido. Yo no tengo ningún problema, pero la intervención no ha participado en las elecciones. Es decir, es un interventor administrativo, digamos, que carece totalmente de liderazgo político. Entonces, esto tiene que solucionarse definitivamente y no tampoco sirve tener un partido que manejado desde las sombras, digamos, o desde una gerencia, digamos, ¿no? Como una gerencia. Entonces, el PRO, si no va a un proceso de regularización institucional a través de la convocatoria interna, ya sea con una lista única o con una interna de definitiva, no tiene vida. Pero que legitime digamos, a las autoridades que sean electas. Indudablemente, ¿no? Sí. Porque si no somos un partido de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, y eso no sirve. Bueno, José, en el caso de lo que ocurrió en la capital con el triunfo de La Libertad Avanza y un claro desconocimiento de quiénes eran los candidatos, digamos, es un fenómeno muy particular. Vos entendés que de lo que ocurrió en la capital, obviamente, tiene que ver con esto, digamos, que la gente votó a un sello. Bueno, a ver, Roque Cornejo me lo admitió a mí, que la gente había votado por Milei, lo mismo lo dijo en una entrevista a Pablo López, del Consejo Liberante, que la gente votó por Milei. En ese sentido, ¿cómo ves vos esto? En ese sentido, fíjate vos que
es claro, digamos, no solamente su publicidad eran los candidatos de Milei. O sea, está bien, está perfecto que lo hayan reconocido. Ellos pusieran a quien pusieran al payaso Chucky o con quien sea, ganaba la elección, digamos. Esta es la realidad, digamos. No había ninguna posibilidad de imponer un candidato a través, salvo Emilia Orozco, que tiene una entidad propia como candidata, que podía sumar más todavía por arriba de lo que le daba el sello de la Libertad Avanza. No hay otro candidato dentro y claramente se votó al sello en Salta. Sí. Y claramente se nacionalizó, ¿no? Se repite el fenómeno. Fíjate vos lo que pasó en la elección anterior cuando Emilia Orozco termina siendo diputada nacional. Unos meses antes no había logrado hacer piso para ser concejal. Exactamente. Es la clara... y unos meses después termina de diputada nacional. Sí, exactamente. No arrastrada por Milei, obviamente. Alineada, se alinean los astros, como se dice. Pero es sin duda que la potencia del presidente Milei hoy en día, en la valoración de la sociedad, es hacia el presidente Milei y hacia ese proyecto político, ¿no? Esto se proyecta a octubre, que ya va a ser una elección nacional. Si lograron nacionalizar esto y lo proyectase hacia octubre, digamos, ¿qué perspectivas ves? ¿El PRO qué haría en el caso de las elecciones de octubre? No lo sé, la verdad que no lo sé. Depende también de esa regularización de la vida partidaria. No te podría contestar en este momento qué va a ser el PRO Salta en la elección de octubre. Hay que ver cómo se digiere a nivel nacional la derrota de Cava. Hay que ver qué es lo que va a hacer finalmente el PRO nacional, el PRO nacional, si decide ir solo en todo el país o decide terminar de conformar una alianza o no. Yo la verdad que no sé, también hay que ver cuál es la mirada de la Libertad Avanza, ¿no? Definitivamente la Libertad Avanza decidió ir solo y va a mantener esa postura sin duda. Políticamente se quiere fagocitar al PRO, esa es la realidad. Por lo tanto, no sé cuál es la decisión que va a tomar el PRO nacional y en función de eso decidir qué se va a hacer acá en Salta, ¿no? Bueno, José, te llevo a un tema netamente de actualidad en Salta, que es la posible reelección del doctor Pablo López Viñal como miembro de la Corte de Justicia de Salta. ¿Qué opinión te merece esto? Ya hablo como diputado provincial, te estoy preguntando esto. Yo creo que Salta tiene un enorme problema, que es la pobreza de la calidad institucional. Es enorme la pobreza que tiene Salta en este sentido. Hay un libro muy premiado y que sus autores terminaron ganando el premio Nobel, donde dice que los países fracasan no por una falta de gestión, sino por la pobreza en la calidad institucional, por una baja calidad institucional. Salta tiene ese enorme problema. Uno advierte eso en todos los organismos, ¿no? En la integración del jury de enjuiciamiento, donde no está representada la oposición, en la integración del Consejo de la Magistratura, en los organismos de control, donde se designan a vocales que evidentemente son del oficialismo o que se dibujan como opositores. Hay mucho, una Corte de Justicia que siempre ha sido permeable históricamente a las presiones del poder político de turno, digamos. Y este avance, esta nueva designación de un nuevo juez que en su momento fue propuesto por Juan Manuel Urtubey, llega a la Corte, era funcionario de Juan Manuel Urtubey, es otra vez lo mismo, digamos, ¿no? Sancionamos una constitución que dice un determinado texto, donde se dice claramente de que los jueces tienen que durar 10 años y no pueden ser reelectos. Bueno, ahora queremos nombrar nuevamente a un juez de la Corte violando ese texto constitucional. Yo te aclaro que ya ocurrió lo mismo, ¿no? Con dos vocales de la Auditoría General de la provincia. Se sancionó la Constitución y los últimos dos vocales se los designaron con la ley anterior que responde a la Constitución anterior. Es decir, sancionamos la Constitución y luego la designación de los vocales de la Auditoría General de la provincia fue igual que antes, digamos. Entonces, claramente, si no entendemos definitivamente de que la pobreza en la calidad institucional nos lleva a una provincia pobre y poco desarrollada, bueno, definitivamente no entendemos nada. Y esto tiene que asumirlo definitivamente el gobierno de la provincia. Tiene que entender que no se puede avanzar
como ellos quieren, sino como la ley dice y la Constitución manda. Por lo tanto, a mí me parecería muy deplorable que, sin hacer una valoración de la persona, de que se insista una vez más violando el espíritu constitucional, ¿no? Bueno, José, te agradezco mucho haber venido como siempre. Gracias, Muy amable. gracias por la invitación. Hasta cualquier momento.